Soy una persona moderada, sensata, con una vocación nata, casi genética, de servicio público, entusiasta pero realista, con ganas de afrontar grandes retos, pero siempre con los pies en la tierra. La gran transformación de La Rioja, la que garantice nuestro futuro, reclama un impulso decidido. Afrontamos ese reto con ilusión, esperanzados y convencidos de que todos y entre todos lo vamos a lograr muy pronto. Realizo desde aquí una invitación a la lealtad institucional, a tender la mano al diálogo y a las ideas, y a contribuir a generar un buen clima social y político. Y solicito formalmente a la Cámara su confianza para ser investido como presidente del Gobierno de La Rioja y poder impulsar, junto con todos ustedes y el conjunto de la sociedad riojana, el programa de futuro que permita hacer crecer a nuestra tierra y a todas las personas que vivimos en La Rioja, disfrutar de las máximas cotas de calidad de vida, bienestar social y emocional. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El candidato popular a la presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha dado a conocer esta mañana sus planes de gobierno en la primera sesión de investidura en el Parlamento de La Rioja. Capellán ha anunciado la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones y también se ha comprometido, entre otras cosas, a recuperar la deducción fiscal por la compra de vivienda realizada a partir de enero de 2013, una medida que puede llegar a afectar a unas 20.000 hipotecas aquí en La Rioja. Eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones entre padres e hijos y cónyuges. Se recuperará la deducción fiscal por la compra de vivienda realizada a partir de enero de 2013, que afecta a en torno a 20.000 hipotecas en La Rioja, hasta un importe de 750 euros, con el fin de ayudar a todas las personas, muchos de ellos jóvenes, en un contexto de incremento de las cuotas mensales de sus hipotecas. Bueno, pues estos han sido algunos de los anuncios que ha dado esta mañana Capellán. Atentos han estado los grupos de la oposición a este discurso del candidato a presidente del Gobierno. Mañana la sesión se reanuda a las 12 del mediodía. Será el turno de los portavoces de cada grupo parlamentario. Tendrán máximo un tiempo de 30 minutos de exposición. Gonzalo Capellán podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite y los portavoces tendrán derecho a una réplica por espacio de otros 10 minutos. Esta mañana han hecho ya una primera valoración del programa de Capellán. No ha hablado en ningún momento de acabar con ninguna de las políticas que se han aplicado hasta ahora, no ha hablado de derogar ningún tipo de ley, no ha hablado de realizar un cambio de rumbo de 180 grados o de 90 grados, aunque sea. Nada, ni una sola referencia a lo público. Lo que está manifestando es que la política va a ser más de lo de siempre, la política de los recortes, de las privatizaciones. En aspectos importantes como medio ambiente, como el Pacto por las Infraestructuras, ha habido una aprobación, una cierta continuidad de lo que ya se está haciendo, ¿no? Entre tanto plan y observatorio que se ha anunciado, nos preguntamos si lo que en realidad habrá es un observatorio sobre los futuros recortes. Este programa es una hoja de ruta para el futuro de los riojanos, que va a resolver sus problemas reales y además con un proyecto estable, sólido, de calidad y que va a dar confianza a todos los riojanos.
Bueno, mañana podrán ver en directo también a partir de las 12 esta investidura. Más cosas sobre política. El BOE publica ya las listas proclamadas al Congreso y al Senado para las elecciones generales. En concreto, para la nueva cita con las urnas constan registradas 585 candidaturas al Congreso y otras 578 al Senado. En total, se han registrado un total de 1.163 listas, lo que supone un 11,2% menos que en los comicios de noviembre de 2019. A las 4 grandes formaciones parlamentarias de ámbito estatal, al PSOE, al PP, a Vox y también hay que sumar otros partidos que lograron presentar listas también en todas o en casi todas las circunscripciones, como el Partido Animalista, el Frente Obrero, la coalición Recortes Cero, que es la Unificación Comunista de España, Demos y Viva, Por un Mundo Más Justo y el Partido Comunista de los Trabajadores de España. También se presentan otros partidos minoritarios, extraparlamentarios, que se presentan en varias provincias, como son escaños en blanco, en total 15 listas al Congreso. Caminando Juntos, el partido creado por la exdiputada de Vox, Macarena Olona, que aspira a concurrir en 12 provincias, y Falange Española y de las Homs con 8 listas. Esto en cuanto a las elecciones generales. Hablaremos también de la situación, pero queremos contarles también que 7 personas han sido detenidas y se han intervenido grandes cantidades de diversas sustancias estupefacientes. Se ha hecho en 2 operaciones contra el tráfico de drogas que se han desarrollado en los últimos días en la localidad de Calahorra. La operación ha tenido lugar antes de la celebración, a partir de mañana y hasta el próximo sábado, del Festival Jólica. Se les ha intervenido 4,5 kilos de speed que podrían haber dado lugar a 18.000 dosis, 20.000 euros en efectivo, armas simuladas, cuchillos, pincharruedas o inhibidores de frecuencias. Sí. Eso es con lo que se me... Bueno. Gracias a estos 2 operativos hay 7 personas detenidas, todas ellas residentes en Calahorra. En ese sentido, un mensaje de tranquilidad. Es decir, Calahorra va a ser este fin de semana un centro neurálgico con una afluencia inusitada de gente, pero no es menos cierto que el dispositivo de seguridad es a la medida del evento. Y nuestro país vive estos días la primera ola de calor del verano, una ola que notamos aquí en La Rioja este fin de semana pasado y que a lo largo de esta semana nos está dando un respiro. Una ola que llega después de las pasadas tormentas de lluvia y de granizo. Muchas zonas de La Rioja todavía no han sido capaces de absorber ese agua, aunque el buen tiempo favorece la evaporación también de ese agua. Hablamos de estos cambios de temperaturas, de la tendencia para este verano. Lo hacemos en unos instantes con la delegada de la AEMET aquí en La Rioja. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a Paloma Castro Lovera. Ella es delegada de la AEMET aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, usted ha estado durante años dirigiendo la delegación en Castilla-La Mancha. Lleva aquí unas semanas. ¿Qué tal ha sido la recepción de los riojanos? Muy buena, estupenda. Me siento muy bien acogida. Pienso que tiene un carácter muy alegre y muy abierto esta región. Aparte de un nivel cultural importante y el contacto que he tenido también con la Universidad de La Rioja, me ha demostrado que están muy a favor de la transparencia, a favor de hacer las cosas bien. Y bueno, pues con estos niveles educativos y con este cariño que noto de la gente de La Rioja, pues no puedo estar más contenta. Bueno, las últimas tormentas que tuvimos hace unos días aquí en La Rioja, no sé si han paliado un poco la sequía que tenemos o todavía sería necesaria más agua. Es necesaria más agua. Efectivamente, no solamente se trata de que llueva, sino de que llueva bien. Ha llovido de manera torrencial en muchos puntos. Ese agua que cae en forma de chubasco no se aprovecha, parte se pierde por la escorrentía. Y aunque a lo mejor 2 hectómetros cúbicos se hayan podido recoger o un poquito más, pues se ha conseguido que España vuelva al 50% prácticamente de agua embalsada.
Aquí la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues también ha remontado un poquito y nosotros vamos en La Rioja al 67% de agua embalsada. Son datos de embalses.net que indican una ligera recuperación, todavía insuficiente, puesto que, por ejemplo, para los valores de La Rioja, aunque estamos por la media de los 10 últimos años, andamos todavía por debajo del año pasado y del año anterior, con lo cual todavía tendría que llover mucho más para rellenar los 190 hectómetros cúbicos que se supone que tiene La Rioja y andamos por los 130. De todas formas, aquí, como hemos dicho estos días, esta semana parece que alivia un poco con las nubes que tenemos el calor, sí. Pero en el resto del país hace mucho calor y eso tampoco contribuye a mantener el agua que se ha quedado embalsada, ¿no? Efectivamente, para que haya una ola de calor es una definición un poquito compleja porque no es algo local de La Rioja, no es algo local de una región de España, se hace un 90% de las estaciones de AEMET, que son 132 las que se evalúan, y se ve que cuando pasa un percentil 95 pues ya se puede declarar ola de calor. En este caso no ha sido en toda España, ha sido en la mitad sur, en el centro, y en cambio nosotros estamos en un episodio de temperaturas altas que acaba ya mañana, por suerte. ¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado usted en nuestra comunidad? Bueno, pues los objetivos que me marco para la delegación territorial de La Rioja, obviamente tienes que estar muy ligados al terreno, es decir, que hay una primera prioridad estatal, que es el apoyo a la protección civil, pero inmediatamente también el apoyo a la agricultura y en especial a los cultivos de la viña y otros cultivos que por los distintos climas que hay aquí, por los valles, por las montañas, pues obviamente todavía se pueden hacer, como el cultivo de la manzana en algunos puntos. Tenemos un poquito de variedad de climas, en algunos puntos es semiárido, frío, en La Rioja central, por decir así, sería semiárido cálido, y luego pues la zona de Ezcaray y Val de Ezcaray pues es polar, con lo cual con esa variedad de climas realmente hay que estudiarlos y hay que ver un poquito también a futuro cómo va afectando el cambio climático, y también en contacto con la Universidad de La Rioja pues vamos viendo que no se nota tanto en La Rioja Alta, en La Rioja Baja, pero sí ya se empieza a notar con más 0,7 grados comparando unas series con otras pues en La Rioja Media, así que todo eso hay que irlo evaluando. También nos proponemos dar una continuidad y ya terminar un programa que empezamos en Castilla-La Mancha, porque este hombre, el primer meteorólogo en España, Mariano Medina, el hombre del tiempo, pues digamos que fue el pionero. El pionero, en 1945 se hizo meteorólogo, pero tenía muchos hijos y le ofrecieron inventarse un programa en televisión, y a partir de ahí ha habido muchos más hombres del tiempo que han chupado de su sabiduría. Entonces, pero fue el primer hombre del tiempo y fue el primero que acercó un poco la meteorología al ciudadano de a pie, ¿no? Y de hecho, hablando con Maldonado, que fue uno de sus sucesores, la primera vez que le encontró me contaba que le dijo: Mariano, si tú eres famoso. Le dijo: no, yo soy conocido. Entonces fue el primero conocido y reconocido y dejó su escuela. Pero yo me pongo en la piel de Mariano Medina, y con su gran cabeza y con pocos medios, pongo aquí el primer termómetro de Galileo, que es muy pedestre porque solo da la temperatura cada 2 grados. Pues Mariano Medina no tenía satélites, no tenía prácticamente, bueno, tenía un satélite muy patatero, no tenía radares, el satélite ve la nube por arriba, el radar le hace una radiografía. Mariano Medina era su gran cabeza y de hecho escribe El Tiempo es Noticia para inculcar en todas las personas que le rodean y también en sus usuarios, desde el agricultor hasta el aviador, pues cómo hablar de borrascas, de anticiclones, de isobaras, frente frío, frente cálido. Entonces él introdujo esa jerga y nos dio clases gratis a los españoles, y a partir de ahí pues ha habido mucha escuela, efectivamente. Entonces cumplía el año pasado 100 años, así que de acuerdo con la familia le organizamos una jornada en Toledo para celebrar su centenario, que fue el 22 de octubre pasado, y dijimos que cerrábamos el año de Mariano Medina el 7 de julio en San Fermín, así que en eso estamos. Y bueno, pues la verdad es que hemos conocido, aparte de sus publicaciones, sus amigos, hemos creado una página web y hemos editado un pequeño sello, con lo cual hemos hecho un poco de homenaje, y su familia está tan contenta que nos ha nombrado hermana predilecta. Y luego ya más actualmente, hoy se ha presentado en AEMET esta guía, que es la primera guía de unidad didáctica, que también se llama Medina, pero en este caso es meteorología, educación y difusión nacional de todo, bueno, pues una serie de temas como puede ser la atmósfera, la meteorología y la climatología, que es una confusión que tiene mucha gente, el tiempo y el clima, diferenciarlo, variables e instrumentos meteorológicos,
los fenómenos atmosféricos, los factores que afectan al clima, las estaciones del año, el cambio climático, etc. Una serie de temas muy sencillos, en este caso enfocado para los peques, para que de alguna manera pues, todo el que se acerque a EMET pueda tener la misma jerga, decir así. Bueno, pues buena escuela la de Mariano Medina, ¿no? Tan sí. didáctico que ustedes han recogido. La técnica, por lo que veo, totalmente distinta de la que tenía él hasta ahora, ¿no? Heredó de mi predecesor un gusto sobre los radares, porque estamos en unos años de renovación de los radares que ya tienen, son 15 los que hay ahora mismo en España, contando con el de Canarias y el de Baleares, y están muy bien distribuidos por toda la geografía nacional, pero aun con todo, gracias a los fondos de recuperación, de resiliencia europea, pues se van a poder poner algunos radares más. Entonces he trabajado en la instalación de uno en Almagro, hemos elegido la zona de una base FAMED que hay allí, igual que aquí, y ahora también se ha elegido Almazán, un pueblo de Soria que va a coger bien el sur de La Rioja y el norte de la provincia de Soria. Así que vamos completando y también pues en cuanto a infraestructuras, pues todo eso tiene que ir acompañado de más estaciones meteorológicas automáticas. En este caso. ¿Hace falta modernizar las infraestructuras que tenemos aquí en La Rioja? Hace falta completarlas. Bueno, están bien diseñadas, quizás sean un poquito escasas. Y bueno, pues contamos también con un grupo de cerca de 30 colaboradores que nos pasan amablemente sus datos de pluviómetros y de temperaturas, los que tienen termómetros y garitas, y bueno, pues con esas pequeñas colaboraciones pues también vamos incrementando nuestra base de datos. Obviamente habrá que estudiarla y ver por dónde podemos todavía mejorarla, porque es muy lógico que cada bodeguero tenga su pequeña estación meteorológica, por lo cual cuanto más datos aumentemos, pues mejor. Lo que no se tiene aquí en La Rioja son los índices de radiación ultravioleta, ¿no? Bueno, tenemos en Agoncillo, es nuestro pequeño observatorio, pero que está dentro de la sede de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército, en una base aérea, y que también se comunica con el aeropuerto. Tenemos la medida de la radiación solar directa y difusa. Con la directa es con lo que se hace la función clorofílica, y a mediodía pues, se pueden medir 1000 vatios por metro cuadrado. Y también, pues, digamos, en sombra, medimos con una banda que tapa el actinómetro, medimos la radiación difusa. Queremos tener el último sensor, que es el que nos puede dar el índice ultravioleta, que de cara al verano es muy útil pues, para saber qué protección solar tenemos que tener. Hay mucha relación entre las altas temperaturas, olas de calor, con la protección solar que tenemos que tener desde luego a mediodía, entre las 12 y las 4, pero luego también hay que ir con gorro, hay que ir con ropa, hay que darse crema a los niños pequeños, en fin, una serie de cosas que con ese sensor ultravioleta pues conseguimos dar el índice, que suele estar en verano en 10-11, pero queremos constatarlo. ¿Y qué papel juegan ustedes no sé si en la prevención de incendios o cuando ocurre un incendio? Sí. ¿Qué papel juegan ustedes? Bueno, en el plan Meteoalerta, todo el año, en colaboración, nosotros somos los que informamos a Protección Civil cómo va a estar la situación. En el momento que está normalizada, es un verde, se complica un poco por un fenómeno adverso, pasa a amarillo, y ya cuando hay un cierto riesgo pasa a niveles naranjas y luego a rojo. Pero para los incendios además hacemos otros productos que en vez de tener estos 4 colores hay un 5º color, y decimos si las condiciones para incendios son pues extremadamente favorables o moderadamente favorables, o muy alto, muy bajo el riesgo de incendios, o que no lo haya. Entonces con esos 5 colores vamos informando pues eso, en qué zonas se están cumpliendo que hay más de 30 grados, menos de 30% de humedad y más de 30 km por hora, y por lo tanto es FETEN, por decir así, para que se pueda organizar accidentalmente un incendio por un rayo o, Dios no lo quiera, pero provocado en otras ocasiones. Sí, porque es época de tormentas secas también. También es época de tormentas secas, o sea que hay días que no hay humedad suficiente en el ambiente. No ha sido el caso esta semana pasada, que se ha juntado una masa atlántica con una masa subtropical y hemos estado en la línea de inestabilidad, donde se han juntado las dos, justo en La Rioja. Estas han sido muy húmedas y muy fuertes, con muchas cantidades importantes, cerca de 70 litros por metro cuadrado en cenicero. Y bueno, la zona de Cervera del Rialama, la zona de Cornago, también lleva acumuladas en solo 21 días más de 170 litros por metro cuadrado. Pero cuando no hay esas condiciones de humedad, porque no llegue la masa atlántica y solamente a lo mejor tengamos aire seco,
pues entonces sí podría haber una tormenta seca y un rayo latente que a lo mejor no está ahí el primer día, pero el segundo o el tercero pueda despertarse. Brevemente, ¿qué previsión tienen ustedes para el verano? Bueno, muy brevemente, porque son predicciones estacionales que hace Copernicus con un montón de modelos que no tienen en cuenta más que los forzamientos en niveles de la tropopausa y un poco la energía que debería, digamos, gastar cada persona, pero con unos cálculos un poco aproximados se da tendencia a 3 meses. Para junio, julio, agosto podríamos tener un poco más de calor. La previsión es que el verano va a ser un poco más cálido, muy parecido al del año pasado. Y la diferencia con el del año pasado es que es posible que sea un poco más húmedo o normal. Entonces, en precipitación, la climatología siempre manda. En Logroño suele llover en junio unos 44 litros y ya llevamos, por ejemplo, en Logroño 79, así que ya vamos demostrando que el verano ha empezado húmedo. Pero la tendencia es que pudiera ser un poquito más húmedo de lo normal. Más húmedo de lo normal. De lo normal. Porque el año pasado pasamos mucho calor y sí, tampoco llovió mucho. Tampoco llueve mucho. Ahora esta semana, el 29 y el 30, volverá a llover y en julio habrá algunas tormentas. Vamos a ver. Pues Paloma Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerla, aprender tanto de usted, de Mariano Medina. Y bueno, cualquier otro día le invitamos a que nos acompañe aquí esta noche en Punto de Encuentro. Encantada, pues a su disposición. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa a Luis Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Óscar Briñas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y también González Ripa, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, María, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la investidura, de esa primera sesión de investidura de Gonzalo Capellón que ha tenido lugar esta misma mañana en el Parlamento. Ahí estamos viendo la llegada con su número 2 en las listas y presidenta ya del Parlamento de La Rioja, con la portavoz y también con la vicepresidenta de la mesa. El candidato popular a la presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha dado a conocer sus planes de gobierno en la primera sesión de investidura. Como decimos, ha estado como aproximadamente 1 hora y 20 minutos anunciando lo que son su programa de gobierno. Ha anunciado, por ejemplo, la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones, entre otras medidas. También se ha comprometido a recuperar la deducción fiscal por la compra de vivienda realizada a partir de enero de 2013, que afecta a unas 20.000 hipotecas en La Rioja. También ha hablado en cuanto a empleo de un plan integral de empleo 2023-2027, va a impulsar un plan especial de formación. Bueno, vamos a ir poco a poco, han sido muchos los temas, los anuncios que se han hecho. Escuchamos en primer lugar el de la bajada de impuestos. Eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones entre padres e hijos y cónyuges. Reducción de 3 puntos en los tramos de IRPF, 0,5 por cada uno de los 6 primeros tramos. Con el fin de ayudar a las rentas medias y bajas, se reducirán 2 puntos adicionales, 4 puntos en total, a todos los contribuyentes riojanos que presten declaraciones de la renta con ingresos inferiores a 40.000 euros. Se recuperará la deducción fiscal por la compra de vivienda realizada a partir de enero de 2013, que afecta a en torno a 20.000 hipotecas en La Rioja, hasta un importe de 750 euros, con el fin de ayudar a todas las personas, muchos de ellos jóvenes, en un contexto de incremento de las cuotas mensales de sus hipotecas. Bueno, ¿qué os ha parecido en primer lugar el discurso? Por empezar por algo y luego vamos con detalles, Óscar. Yo creo que es un discurso estándar, ¿no? de un debate de investidura, una duración de entre hora y media, un tono
propositivo, lógicamente, porque tiene que contar todo lo que tiene pensado hacer en un tono también pulcro, puesto que estamos hablando del Parlamento, del debate de investidura, pero no se puede esperar ni más ni menos. Habrá que ver realmente de todo lo que ha propuesto, porque al final en 1 hora y 20 sobrevolar por todas las áreas de una sociedad económica, social, sanidad, educación, servicios, es complicado, y además que tampoco puede haber muchas sorpresas, porque muchas de esas propuestas que hoy ha dicho ya las había prometido en campaña, lógicamente, con lo cual yo creo que aquí hay que apelar primero a que este es un momento importante, el inicio de la legislatura, pero hay que apelar a dar ese plazo de 100 días que se supone a todo gobierno para ver cómo echa a andar y para ver si realmente todas esas buenas intenciones que tiene pues se llegan o no se llegan a cumplir. Luis, tú has estado allí, ¿qué sensación te ha dado? Pues sí, he tenido el honor de que me han invitado esta mañana, espero asistir también mañana. Perdón. Y la verdad es que lo que acabas de decir, un discurso muy ágil, cargado de intenciones, cargado de emoción, porque él también ha apelado a que él fue un riojano que estaba fuera y que luego volvió a La Rioja y que parece que eso le daba más en lo personal, le daba pues una cosa especial, un empaque especial. Y yo lo he visto bien, como dices, muy ágil, 1 hora y 20 y bien. Vamos a ver después que se materializa todo y a ver cómo hacemos. ¿Qué te ha parecido, Pedro, ese anuncio? Él sí que dijo en campaña que iba a hacer de La Rioja la comunidad española con el menor IRPF de todas. A mí me ha gustado, a mí me ha parecido un discurso sensato, maduro. Yo creo que, como decía mi compañero anterior, tiene una oportunidad personal muy importante. Yo creo que para él es un logro haber llegado a ser presidente del gobierno. A mí me ha gustado lo que ha propuesto, como iba en su campaña electoral, y yo creo que va a aplicar reducciones de impuestos, como decimos, pero con cabeza. Yo creo que es importante que un presidente de una comunidad, un presidente de un gobierno, cuando plantee una reducción de impuestos, sea con cabeza y pudiendo soportar las arcas estatales, municipales y provinciales el gasto, no como otros dirigentes. A mí, lo que hoy ha dicho ha sido una toma de contacto un poco con la ciudadanía. A mí me ha gustado mucho, a mí él me gusta, yo creo que es una persona preparado y yo creo que lo va a hacer muy bien. Y si baja los impuestos, pues mejor para todos los riojanos. Muy buena acogida lo de deducción de vivienda, me imagino que tendrá, ¿eh? Hombre, hay que tener en cuenta que esa deducción que existía se eliminó y ahí creo que te escuchaba a ti decir que eran 20.000 las hipotecas que se podrían ver afectadas por esta deducción, hasta un máximo de 750 euros. Seguro que tiene muy buena acogida. Todo lo que tenga que ver con bajada de impuestos, a quien le repercute sobre todo lo recibe con una sonrisa. Es verdad que también en lo que es la respuesta que ha tenido, porque después de lo que es la sesión ya hay una primera valoración de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, pues también aquí ha habido, digamos que algo previsible, ¿no?, sobre la postura de todos los portavoces. Se ha estrenado Javier García, alcalde de Arnedo, como portavoz del Grupo Socialista. Yo creo además que puede ser un gran diputado, un gran parlamentario y un gran portavoz, que nos puede dar muy buenos momentos parlamentarios. Además tiene ya una experiencia en lo que es la política municipal, pero es ahora uno de los valores del PSOE. Y con respecto a la deducción de impuestos, claro, él ya ponía dudas sobre eso, ¿no? Es lo que tiene que hacer ya la oposición. No se les puede criticar nada al gobierno porque todavía ni siquiera conocemos a los consejeros del gobierno, pero sí que hablaba de populismo fiscal, que tendrá que explicar si baja los impuestos y propone tantas medidas, cómo va a financiar esas medidas, porque si entra menos dinero a la caja y se quieren hacer más cosas, pues ahí puede darse una disfunción. Bueno, y el resto de portavoces, porque... Sí, ahora ya que acabas de nombrar a Javier García, podemos ir escuchando a los portavoces. Igual me he adelantado. No pasa nada. Los vamos a ver a los 4. Vamos a ver primero al portavoz del Partido Socialista, pues diciendo eso, lo que acaba de comentar, el populismo, ¿no?, de la bajada de impuestos, entre otras cosas. Vamos a escucharle. Un discurso en el que implícitamente y en algunos casos incluso explícitamente hay una aprobación
a la gestión del actual gobierno todavía en funciones, en aspectos importantes como medio ambiente, como el pacto por las infraestructuras o la atención a los municipios. Ha habido una aprobación, una cierta continuidad de lo que ya se está haciendo, ¿no? Entre tanto plan y observatorio que se ha anunciado y que no tienen contenido, al menos en la primera sesión de hoy, nos preguntamos si lo que en realidad habrá es un observatorio sobre los futuros recortes que se puedan practicar desde el gobierno. Pero sí que nos preocupa ese cierto populismo fiscal del que ha hecho gala también el candidato, como normalmente escuchamos en los líderes del Partido Popular. Bueno, populismo fiscal y continuidad en muchos de los proyectos, ha dicho, de Andreu. A ver, populismo fiscal, eso lo vamos a tener que ir viendo. Realmente, cuánto impuesto, cómo, de qué manera, en qué va a afectar. Lo de los jóvenes me parece que es lo que toca. Son los grandes olvidados desde hace décadas y yo creo que ya es hora de empezar a pensar en ellos y a darles su sitio en la sociedad. Y no solamente la deducción de vivienda, sino también con ayudas y con más cosas, ¿no? Y sí, los salarios, por supuesto, que es que están en precario. Es que están cobrando 1.200 o 1.100 euros y es que con eso no da para nada. Sí, Pedro. Bueno, yo creo que el populismo, cuando el Partido Socialista habla de populismo, a mí me da un poco de risa, ¿no? Porque tiene el ejemplo de Pedro Sánchez, que quizás sea el presidente más popular, más populista de la historia, ¿no? Y yo sí que me diría a Capellán que por favor que ayude a la empresa, que ayude al emprendedor, que ayude al autónomo y que realmente haga reducción de impuestos y baje impuestos a la gente que crea empleo, que es importante. Siempre cuando estoy aquí intento remarcar que no crea empleo el Estado, que quien crea empleo son los empresarios, emprendedores y autónomos. Ahí yo creo que sí que tiene que apoyar para intentar que La Rioja no se quede atrás, porque bueno, ante otras provincias, comunidades como Álava, Navarra, etcétera, La Rioja corre el riesgo que yo creo que nos podemos estar quedando un poquito atrás y es importante un poco impulsarla económicamente. Ha hablado también sí, de autónomos, pero vamos a escuchar también en cuanto se ha referido a lo que es la estructura de gobierno. Vamos a escucharle. Los cargos no están para las personas, sino las personas para servir y desempeñar bien sus responsabilidades de gobierno. Actuaremos de forma decidida en la simplificación administrativa. Una administración pública del siglo XXI, ya bien avanzado, requiere agilidad y eficiencia máximas. Bueno, un mensaje a lo mejor para el anterior gobierno, ¿no? Yo creo que ha ido directo, ¿no? No hay... Hombre, ha sido uno de los grandes debes del anterior gobierno, con esa consejería de la diputada de Podemos o ex de Podemos. Dice que los cargos no son para las personas. Al final no ha trascendido nada todavía de ningún consejero, de cómo va a ser esa estructura. Tendremos que ver qué consejerías hay, si se elimina o no, parece que sí, esa consejería de participación, cómo se organiza todo y luego los nombres, porque dentro de este discurso que hemos escuchado hoy puede haber muchas palabras, pero luego quien forme parte de ese gobierno, los nombres y apellidos, los perfiles de los consejeros, pues también nos va a indicar mucho si es un gobierno más técnico, si es un gobierno más político, y luego porque desde el 28 de mayo, sobre todo en el ámbito periodístico, hay un rum por saber quiénes son y quiénes van a ocupar esas consejerías, y la verdad es que yo sepa no ha trascendido absolutamente nada, o sea, con lo cual hay un hermetismo que entiendo que después de la sesión de mañana, y no sé si a lo largo de esta semana, en los últimos días, pues ya podremos saber algo más sobre esa conformación. Tenemos tantas ¿no? ganas los periodistas, bueno, me imagino que todo el mundo tendrá las mismas ganas que nosotros, yo ya he oído, pues eso, que el jueves o el viernes ya podríamos tener gobierno. Claro, porque se ha hablado mucho en abstracto, pero va a haber las mismas consejerías, va a haber menos consejerías, va a haber más consejerías, va a haber una distribución parecida, va a ser diferente, porque ahora las consejerías no tienen que ser iguales, quiero decir, hay veces que ciertas áreas se juntan con otras, en fin, ahí podremos ver y empezar a ver cómo va a ser el gobierno capellán. Pues sí, tú lo has dicho, incertidumbre y con muchas ganas todos de que se desvelen los nombres, cuántas consejerías, consejeros, presupuesto de las consejerías y en fin, pero esto todo además lo están haciendo muy bien, porque no hay ni una sola filtración, ni una sola. Que tú y yo sepamos, por lo menos. Bueno, yo no sé. Le ha llegado una filtración. Yo creo que va a reducir consejerías y que se va a apoyar, en mi opinión, en 2 o 3 personas de confianza
y yo creo que algún técnico va a introducir. Yo creo que quizás en la Consejería de Economía, como venga dominada, y alguna otra, yo creo que va a confiar en su núcleo duro, 2 o 3 personas que lo han acompañado, y yo creo que va a coger gente de la empresa privada. ¿Qué tres personas exactamente? Pues a mí no me lo ha dicho, pero... No, como veo que tienes claro el número... No, pero bueno, yo creo que Alfonso Domínguez es una de ellas, claro. Galiana, pues no sé si dicen que va quizás a presidente de Parlamento y no a Consejería de Educación, no lo sé. Y luego también, pues yo creo que la consejera de Sanidad lo tiene claro, en mi opinión. Y a partir de ahí, bueno, pues no creo que haga un número de consejerías muy elevado. ¿Tiene claro la Consejería de Sanidad? Para mí sí. ¿Para quién? Bueno, yo creo que él ya lo sabe también. Y luego se apoyarán 2 o 3 personas, yo creo que vienen de fuera del mundo de la empresa privada. Y bueno, yo creo que va a ser un grupo muy interesante, bajo mi punto de vista. Bueno, pues hablando de sanidad, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho esta mañana. El principal foco se ha puesto en atención primaria y 125 medidas ha anunciado para mejorar plazos, atención, intervenciones y también eliminar esas listas de espera. Abordaremos más de 125 medidas dirigidas a ciudadanos y profesionales de atención primaria, hospitalaria y salud pública para que los pacientes disfruten de mejores plazos y garantías para consultas e intervenciones, ofreciendo libre elección y una segunda opinión a aquellos que lo soliciten y garantizando la equidad de entrada en las listas de espera. Bueno, pues eso en cuanto a sanidad, uno de los puntos importantes de todo gobierno y tal y como nos ha dejado la pandemia requiere además mucha intervención. A ver, yo sé que estoy pidiendo una utopía, ¿vale? Pero yo creo que aquí debería de haber un pacto entre todos los grupos políticos de La Rioja y poner unas medidas consensuadas entre todos porque ganaremos los ciudadanos. Si empezamos otra vez con el frentismo, con el y tú más, al final las listas de espera no se reducirán, aumentarán. Por lo tanto, yo entiendo que tanto en educación como en sanidad los pactos tienen que ser a nivel regional entre todos los grupos políticos, que cada uno tiene mucho que aportar y entre todos deberían de hacer ese pacto. Vamos a, ahora que dices grupos políticos, vamos a escuchar al portavoz de Vox una vez que ha terminado la sesión de esta mañana. Ha lamentado, ha dicho que no haya hablado en el discurso de investidura de un cambio de rumbo de 180 grados o al menos de 90 grados. Ha habido muy buenas palabras, muy buenas intenciones. A priori ha habido cosas que nos han gustado más, otras que nos han gustado menos, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Todavía es un poco prematuro y a ver qué pasa en las próximas semanas, los próximos meses, ahora con el verano de por medio, con las generales, pues bueno, es un poco precipitado todo. Imagino que a partir de septiembre, octubre, cuando empiecen a tomar medidas y aplicar las primeras políticas, pues entonces será cuando veamos hacia dónde va el gobierno del señor Capellán. No ha hablado en ningún momento de acabar con ninguna de las políticas que se han aplicado hasta ahora, no ha hablado de derogar ningún tipo de ley, no ha hablado de realizar un cambio de rumbo de 180 grados o de 90 grados, aunque sea. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, él ya anunciaba, ¿no?, que si llegaba como presidente del gobierno derogaría pues casi todas las leyes que se habían aprobado. Lo que decía, previsibles, claro, porque ahora parece, bueno, ahora siempre, o sea, Vox, si no dice Capellán que se va a cargar todo lo que ha hecho Andreu, no le vale. No sé si vamos a escuchar luego a Enar Moreno, pero Enar Moreno saca la conclusión de, porque no se ha referido directamente a los servicios públicos, que lo primero que va a hacer Capellán va a ser privatizar y recortar todos los servicios públicos. Bueno, que cada uno hace la lectura un poco como le interesa, pero sacar todas esas conclusiones de ese primer discurso de hoy de Gonzalo Capellán es, bueno, reforzar lo que tú quieres pensar y al final el mensaje que quieres lanzar a los ciudadanos, ¿no? Y a los que supongo te han votado. Venga, pues vamos a escuchar también a Enar Moreno. Ha dicho que ve decepcionante y más de lo de siempre el discurso de Capellán. Lo que nos preocupa es lo que no ha dicho, nada, ni una sola referencia a lo público. Lo que está manifestando es que la política va a ser más de lo de siempre, la política de los recortes, de las privatizaciones, y eso es lo que realmente va a tener clara incidencia. Dice que va a impulsar la atención primaria, pero no ha dicho cómo y qué recursos va a destinar y si va a cumplir el mandato de la OMS, que requiere de un 25% del presupuesto de salud para nuestra atención primaria.
primaria, ni una sola mención también a la salud mental en el ámbito de la sanidad o la incorporación de lo social en el ámbito de nuestra sanidad pública. No queremos servicios sociales, no queremos servicios públicos, queremos nichos de negocio y ahí nos va a tener desde luego enfrente. Bueno, pues es la lectura de Enar Moreno. Pues a ver, ella está en su papel de oposición, que me parece bien, y que todo lo que sea, ella va a reivindicar lo que ella crea que debe de reivindicar, como Vox o como el Partido Socialista, y lo que has dicho antes, vamos a darle un tiempo prudencial para ver por dónde va y cómo camina, ¿no? Claro, sin más. Hoy quizás no fuera el momento, yo creo que ha hecho una toma de contacto, no, ya tiene tiempo, como decís, para desgranar su programa y acometer cambios. Vamos, si os parece, a escuchar también podríamos decir, ha sido polémico durante toda esta legislatura, se ha referido al lobo y a la caza. Vamos a escucharlo. Reclamaremos al Gobierno de España la exclusión del lobo del listado LESPRE al norte del Duero, al igual que el resto de comunidades autónomas con presencia efectiva del lobo. Apoyaremos al sector de la caza, una caza bien reglamentada según sus verdaderas necesidades. Enmendaremos la Ley de Protección de los Animales de La Rioja para eliminar la obligatoriedad de castración de los perros y diferenciar a los perros de caza, pastores y resto de perros de trabajo de los animales de compañía. Bueno, la caza del lobo, al final, lo van a pedir. Hombre, sobre todo es que eso es una de las cuestiones que probablemente haya penalizado al anterior gobierno y al anterior ejecutivo, ¿no? El tema del lobo y de la caza, pues porque son, tanto la ganadería como la caza son dos sectores que agrupan a mucha gente y estaban muy descontentos con la gestión que se había hecho. Ahora habrá que ver si este cambio de postura, que era evidente, sirve de algo, ¿no? Quiero decir, hasta qué punto se puede excluir de esa catalogación de la que hablaba Gonzalo Capellán y si se puede volver a una situación anterior o de mayor protección, en este caso de explotaciones ganaderas o de la gestión diferente del tema de la caza. Pues yo digo lo mismo, a pesar de ser un poco canso, tiene que haber un pacto entre todos los grupos políticos, porque claro, es que aquí pasa una cosa, nos quejamos de que arden los montes, pero no podemos meter a las ovejas. Nos quejamos de que, de todo lo habido y por haber, pero que es que el ganadero tendrá que tener sus ovejas en condiciones. El que consume la carne de oveja o de vaca o de yegua o de lo que sea, se queja de que los precios son carísimos, claro. Que cada día hay menos ganadería. Entonces tendremos que regular las cosas, tendrán que regular de alguna manera las cosas. Claro, pero lo que propones es que los partidos políticos en realidad, los mayoritarios, quieran llegar a acuerdos entre ellos. Efectivamente, yo lo que propongo que además de llegar a acuerdos que piensen en el ciudadano, que es al final el que compra la carne y el que disfruta del monte. Y eso tiene mucho sentido común, pero parece complicado. Sí, muy difícil. Oye, hablando de los partidos grandes, ya hoy en el BOE se han publicado las listas de todos los que concurren a las elecciones del 23J. En total son 576 al Senado, ¿no? Y 585 al Congreso. Son 1.100 y pico las listas, es un 11% menos que en las elecciones de noviembre de 2019. ¿No os parecen demasiadas? 500 y pico. Hombre, así puestas parecen, vamos, demasiadas, no, excesivo. En La Rioja son 11 al Congreso y 9 al Senado. Y a mí lo que me llama la atención es que en esas listas no aparecen ni el partido riojano, que se presentó en las autonómicas, ni la España vaciada, que se presentó con el partido riojano, ni por La Rioja, ni Vinea, que son 4 formaciones, unas iban de manera conjunta, que siempre su discurso se centraba en la necesidad de que La Rioja tenga voz propia frente a los partidos nacionales que se mueven por intereses que nada tienen que ver con este territorio. Y claro, uno puede pensar que, partiendo de esa premisa, el lugar donde esa voz tendría más sentido es en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que en Madrid hubiese esa voz de un partido que defiende realmente los intereses de los riojanos, y cuando llega esa oportunidad
que es verdad que seguramente ninguno iba a obtener ninguna representación, pero hombre, se les puede afear y reprochar que por lo menos ni lo hayan intentado. Yo creo que no les ha dado tiempo por la premura de las elecciones. Sí, desde La Rioja hemos comentado en alguna ocasión que faltaba, ¿verdad?, un partido regionalista, un partido que quizás pues, cuando más consigues de Madrid, cuando decías en el Congreso, es muchas veces PNV, otros partidos, cuando realmente tienes que negociar y consigues a cambio. Aquí en La Rioja, bueno, siempre ha sido bipartidista, en sentido PP, PSOE, PSOE, PP, pero quizás hay un tercer partido fuerte regionalista en Madrid, pues quizás hubiéramos podido haber conseguido una estación de AVE que nunca tendremos, o quizás otras infraestructuras que realmente La Rioja nos haría falta. Bueno, fíjate que tenemos aeropuerto y tampoco lo utilizamos demasiado, o sea que a veces... Bueno, vamos a ser positivos, a ver si alguno lo consigue. Bueno, pues nos vamos a ir a Seventina porque nos va a hablar del Festival de Jólica en Calahorra, que ya está casi todo preparado, a ver qué nos cuenta. ¿Qué dices? No te oigo nada. ¿Qué estás, como con gente o qué? Ay, qué graciosa. Pero ¿cuándo vienes a ver a la yaya, ¿Ya no sacas tiempo? Ya te daré la paguilla. Que sí. Pero tienes que venir. Te he hecho macarrones esta mañana, que me ha dicho tu madre que venías, no has venido al final. ¿Cómo que estás? Que no te oigo. Ah, que estás en el... ¿Qué es eso? Sí, que ya sé lo que es, en el festival. Ay, me cago en la mar salada. Pero aún no ha empezado, ¿no? No, ya. Preparando, sí, que ya sé. Me parece que han dicho en la tele que no sé si van 80.000 personas. Sí, me cago. Ya puedes tener cuidado, cariño. Anda, hija mía. Venga, cuídate. Haz favor, Haz favor. Y no se te ocurra... Haz favor, Haz favor. Venga. Anda, cariño. ¿Cómo me haces sufrir? Anda, Dios. Oye, esta hija, la nieta. Dice que está en uno de esos en un festival. Ya me hubiera gustado a mí ir en mi época, que me hubiera dado miedo. No sé cómo ahora se atreven a todo. A mí me hubiera dado miedo. Pero ahora me gustaría. Oye, ¿cómo está aquello? Lo he visto en la tele. Hasta camping VIP había. Pero unas casas allá, unas haciendas de campaña. Dice que te daban hasta el desayuno. Me cago en la mar. Sí, está mejor que mi piso. Anda, cuando me casé yo con mi Antonio vivía yo 3 veces peor. Ay, desde luego cómo se vive hoy en día, Ahora, que es lo mejor para La Rioja, Estas cosas es lo mejor. Porque viene gente con dinero. Estoy de gente con dinero. Vienen... Dejan dinerito en Calahorra, si viene gente viene money, que es lo que nos interesa, eso es así, claro. Mira, lo mismo me pongo yo allí, digo yo, que si me pongo yo allí un puestecito de limonada ya no se toma, de bocatas, unas hamburguesitas, fíjate tú, una hamburguesita y la vendo allá, lo mismo me duplico la pensión allí en el Jólica, eso sí puede ser, ¿no? Eso se puede hacer, espérate. Ya voy a llamar yo a esta hija que se entera de todo. Espérate. Hija, cariño, Irene, sí, que soy la yaya otra vez. Escúchame, que va la yaya para allá, allí donde es en Calahorra, ¿no? Que sí, que no te preocupes tú, Orbi, que voy a montar un puestecito. Que sí. Anda, calla, venga, que voy para allá, cansa, que sí. Ya me he visto y voy. Voy. Bueno, el Festival de Jólica ya todo preparado, comienza mañana y se va a prolongar hasta el fin de semana. Importante ese alijo de droga que han cogido las autoridades y que iba destinado precisamente a este festival, que lo que me llama la atención es que está destinado para gente muy joven, ¿no? Y que es una pena y un acierto que hayan pillado esa droga. Pues sí, por lo menos lo que no debía estar en ese festival, pues no va a estar. Por lo menos parte, no sé si habrá más o no, pero bueno, estas actuaciones siempre hay que celebrarlas, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, como siempre, y les dejamos ya con Hecho en La Rioja. Adiós, buenas noches.